Experimentar con la inteligencia artificial es fascinante y aterrador, también para los periodistas. ¿Qué límite nos ponemos? ¿Cómo puede mejorar nuestro trabajo? ¿Puedo hacer una entrevista acompañado de una inteligencia artificial? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Que pregunte la IA, periodismo e inteligencia artificial. Una cosa antes de empezar. ¿Sabes que Kit Digital puede ayudar a digitalizar tu negocio? Al final del episodio te cuento cómo lo puedes solicitar. A ver, ¿cómo era esto? Hola, tengo que entrevistar a Juan Alonso, que es un experto en inteligencia artificial y que hace formación para periodistas. Como tú eres una inteligencia artificial, ¿me puedes ayudar? Por supuesto. Encantado de ayudarte con eso. Si quieres puedo proponerte algunas preguntas interesantes para Juan Alonso sobre inteligencia artificial o incluso intervenir si necesitas que te eche un cable en directo con la conversación. Tú me dices. Pues échame un cable en directo en la conversación, sí, vamos a saludarle. Juan Alonso, hola. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Hola, Juan Alonso, encantado de saludarte. Aquí estoy también para echar una mano en la entrevista. Así que nada, bienvenido y cuando quieras podemos ir charlando un poquito sobre inteligencia artificial y lo que surja. Te veo lanzado. Adelante, tu primera pregunta. Perfecto, vamos allá. Juan, pues la primera pregunta que te haría es, en tu experiencia formando periodistas en temas de inteligencia artificial, ¿cuál dirías que es el mayor mito o la mayor idea errónea que sueles encontrar? Así rompemos un poco el hielo. Yo creo que el mayor mito que la gente tiene sobre la inteligencia artificial generativa es esta idea de que es un oráculo que lo sabe todo y que como además es un algoritmo, hay matemáticas por detrás, nunca se va a equivocar y lo que dice es como una verdad absoluta. Bueno, ya veis que hoy hablamos de inteligencia artificial y periodismo. Hay cada vez más debate, cada vez más dudas, cada vez más riesgos, cada vez más posibilidades. El PSOE no ha cumplido, no os hemos pagado ni la mitad de lo que os toca. Quienes tengan la desgracia de ser catalanes, pobres, inmigrantes o feministas podrán seguir viviendo en una patria grande y libre. Estas voces falsas reproducen las voces verdaderas de Pedro Sánchez, el rey, Abascal, para hacerles decir cosas que en realidad no dicen. Por ahora no hemos tenido ninguna gran crisis en España porque los periodistas nos hayamos creído alguno de estos montajes, pero todo llegará porque está todo cada vez mejor hecho. Pido perdón a todos los catalanes que pegamos, acusamos de terroristas, encarcelamos y empujamos al exilio. Ese es el nivel más espectacular de la inteligencia artificial, pero hoy bajamos a un nivel menos vistoso, más del día a día, que es mucho más complejo para el debate. Por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial, un grupo de medios críticos con el gobierno en Venezuela hacen un informativo en vídeo en el que vemos a dos presentadores que no existen. Hola, soy la Chama. Hola, soy el Pana. Desde hoy les estaremos acompañando con Operación Retweet para compartirles información sobre lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. Pero antes de seguir, por si no te has dado cuenta, te queremos decir que no somos reales. Claro, esto es delicado. En el diario.es, según nuestras propias normas internas, esto ahora mismo no lo podríamos hacer, pero el contexto es el contexto y de hecho este proyecto es una idea que ha sido reconocida por el Premio Internacional Rey de España que organiza la agencia EFE, porque entienden que es una manera legítima de proteger la identidad de personas o de activistas en determinadas condiciones. Piensa en otro ejemplo completamente diferente. ¿Te parecería mal que un grupo de mujeres en Afganistán tuviera un podcast, pero usaran una inteligencia artificial para esquivar la represión ocultando su voz? Te pongo un ejemplo intermedio que sí existe. Conozco un podcast en Nicaragua, se llama Artículo 66, que hace exactamente eso con los invitados. Para este podcast conversamos con el esposo de una trabajadora del Estado, a quien protegeremos su identidad, y su voz ha sido modificada con inteligencia artificial para evitar el riesgo de que lo identifiquen. Sí, mi esposa lloró cuando se tuvo que poner esa capucha, porque dijo que se sintió como que si la... Pongo estos ejemplos para que entendamos hacia dónde va el debate en el futuro. Afortunadamente, las polémicas en España son mucho menores y en todo caso, Juan Alonso, la clave entiendo que es la transparencia. La cosa es si sabemos identificar cuando nos están intentando engañar, porque cada vez es más difícil darse cuenta. Pues en el caso de las imágenes sí que es verdad que hay modelos generativos que tienen un look muy característico. Lo que pasa que a lo mejor has tenido que ver como 6 o 7 imágenes para empezar a verlo. En el caso del texto generativo, a ChatGPT, por ejemplo, le encanta poner en mayúsculas la primera letra de cada palabra en un título. Y además también utiliza mucho como acabar un texto con en resumen, coma, y un resumen del texto. Y otra cosa que
a ver, que canta si lo sabes, es que también hay alguna serie de expresiones que utiliza mucho. No solo, sino que lo suele utilizar bastante. Entonces, si te encuentras un texto donde en cada párrafo hay un no solo, sino que, y además acaba en resumen, ahí es muy posible que lo hayan cortado y pegado de una guía generativa sin ningún tipo de revisión. Aterrizando en el uso que hacemos los periodistas, por ejemplo, para utilizar la inteligencia artificial como si fuera Google, ¿no? Para nutrirnos de información que luego podemos utilizar en un artículo, en un guión. ¿Cuál es el riesgo fundamental de hacer eso? Yo creo que el principal mal uso viene un poco determinado por el mito de la infalibilidad. Tú le preguntas algo a ChatGPT, a Gemini, a Claude, te va a dar una respuesta que es muy coherente, que está muy bien redactada, y vamos a pensar como humanos que esa respuesta es la correcta. No hemos desarrollado todavía un sentido crítico, igual que lo podemos haber hecho cuando buscas algo en Google, que siempre miras 3 o 4 resultados. Aquí creo que el principal problema es no verificar los resultados que nos devuelve la inteligencia artificial. Entonces, tú, por ejemplo, le puedes pedir a ChatGPT que te dé un artículo en el estilo de Wikipedia, pues, no sé, por ejemplo, sobre Rosalía, y te va a dar un artículo perfecto a nivel formal, en el estilo de la Wikipedia. Pero hay veces que esos artículos contienen pequeños errores. Por ejemplo, pues el año de nacimiento, el año de lanzamiento de algún disco, dónde se ha formado Rosalía. Entonces son pequeños errores que si no los verificas, corres el peligro de publicarlos o de darlos por cierto. ¿Por qué? Porque la respuesta está tan bien escrita, porque los LLM no saben decir no lo sé o déjame un momento que lo consulto, que te dan un párrafo perfecto y nosotros como humanos tendemos a pensar que eso es totalmente veraz. A esto de que la inteligencia artificial se invente cosas de la nada y las defienda como si fueran ciertas, se llama alucinar. No sé si el propio ChatGPT que nos acompaña hoy nos puede explicar qué es una alucinación para él, las propias alucinaciones que tú cometes. Claro, me lanzo a explicarlo. Digamos que cuando hablamos de una alucinación en inteligencia artificial, nos referimos a esos momentos en que yo o cualquier otra IA generativa produce algo que suena muy convincente pero no está basado en hechos reales. Es como si me lo inventara sin querer. Y esto pasa porque básicamente estoy entrenado para encontrar patrones y generar texto coherente, pero no siempre tengo una fuente verificada detrás. Así que ahí es donde entra la importancia de que los periodistas y los lectores no den por hecho que todo lo que digo es verdad, sino que lo traten como una herramienta que a veces puede alucinar y necesita esa verificación humana. Bien explicado, ¿no, Juan? De maravilla. Juan, una duda. ¿Se inventan la respuesta y nunca dicen no lo sé porque en realidad no son conscientes de que se lo están inventando o es una cuestión comercial? Para no fallarle al cliente, ¿no? Si estás pagando para preguntarme cosas, pues si te digo no lo sé, pues a lo mejor eres un cliente insatisfecho y te das de baja. ¿Por qué? Pues es un poco de las dos cosas. Por un lado, sí que es verdad que nos lo están vendiendo como este oráculo que tiene 7 doctorados y que le puedes preguntar cualquier cosa y te va a contestar. Y salvo casos muy concretos o casos muy especiales, nunca te va a contestar no lo sé. Por eso hay veces que tienes que escribir directamente en el prompt dentro de todas las instrucciones o cuando le escribes la pregunta decir, oye, si no sabes esto, di que no lo sabes. También es verdad que ahora se está tratando de mitigar este problema y la mayoría de LLMs, de estos modelos de lenguaje, lo que hacen ya es buscar en Internet y te lanzan directamente las preguntas a lo que tú le preguntes, lo elaboran, lo buscan en Internet y a partir de ahí ya sí que te pueden buscar una respuesta por lo menos más completa y huyendo del no lo sé o peor todavía del inventarse una respuesta. Otro ejemplo que se pone también para explicar algo más complejo es el caso Almodóvar. ¿Cómo es esto? La IA generativa no tiene un modelo del mundo. Nosotros sabemos que si esta persona es mi madre, yo soy hijo de esa persona. Nosotros sabemos que la relación madre-hijo funciona en los dos sentidos. Entonces, si nosotros preguntamos a GPT o a según qué modelo quién es la madre de Pedro Almodóvar, te va a dar una respuesta perfecta. Te dice que es Francisca Caballero, que ha tenido un papel en la vida de Almodóvar, que se ha inspirado para escribir papeles sobre mujeres fuertes y demás. Eso es totalmente correcto y efectivamente la madre de Pedro Almodóvar se llama Francisca Caballero. Si le preguntas quién es el hijo de Francisca Caballero, ahí se lía. Entonces hay veces que te dice que es Pedro Almodóvar, hay veces que te dice que es Miguel Bosé y que realmente Francisca Caballero es el nombre real
pero su seudónimo era Lucía Bosé. Hay veces que te dice que es José Luis Perales, hay veces que te habla de guerrilleros colombianos. Bueno, dependiendo del modelo a quien le preguntes, hay veces que te encuentras una respuesta totalmente inesperada. ¿Tú crees que si le pregunto a nuestra inteligencia artificial quién es Francisca Caballero, lo sabrá? Yo te diría que si quieres hacer el experimento, lo hagas en una conversación nueva. Porque ya he escuchado en esta conversación que Pedro Almodóvar y Francisca Caballero. Exacto, ya me he quedado con la copla de quién es Francisca Caballero, pero si lo hicieras en una conversación nueva, yo volvería a darte la respuesta desde cero. Así que seguimos adelante. Sigamos adelante, ¿de acuerdo? Juan, en el diario.es hemos hecho un decálogo, un manual para la redacción sobre el uso de inteligencia artificial. Lo dejo en la descripción del episodio para quien quiera consultarlo completo, pero digamos que el resumen es que el mayor valor del periodismo no es la generación de contenido, sino cosas que a día de hoy no puede hacer la inteligencia artificial. Salir a la calle, interrogar a gente sobre cosas que nunca se han publicado, verificar con fuentes que no son obvias o oficiales, preguntar en una entrevista las cosas que hay que preguntar y no cualquier cosa que parezca, adecuada, la capacidad real de empatía, en fin, tantas cosas que el ser humano puede hacer y que la inteligencia artificial no. Así que la decisión es no utilizar la inteligencia artificial para hacer contenidos íntegros, completos, periodísticos que sean de valor, ¿no? Reportajes, crónicas, noticias. Aunque sí utilizaremos la inteligencia artificial para ayudarnos a mejorar técnicamente nuestro trabajo o para experimentos, siempre que avisemos, ¿no? Como hoy. Juan, ¿van por ahí las regulaciones en general, por tu experiencia? Vuestro decálogo me parece bastante interesante y también me parece muy valiente y de hecho estoy bastante de acuerdo en todos los puntos. Me lo estuve leyendo y no encontré ningún punto que dijera, esto no. He visto decálogos mucho más restrictivos o mucho más imposibles de cumplir. Creo que estamos cayendo en un error. La inteligencia artificial a secas se lleva utilizando desde hace 80 años y lo tenemos en los autocorrectores, los sistemas que tú hablas y te transcriben la conversación, programas que te ayudan a tomar decisiones. Creo que es muy ingenuo, y vosotros no caéis en ello, decir queremos un periodismo libre de inteligencia artificial. Nunca va a estar libre. En el momento que utilices un corrector ortográfico o utilices Google Translate para traducir un texto del alemán al castellano, ya estás utilizando la inteligencia artificial y no te queda más remedio. Me parece mucho más interesante estas reglas sobre la inteligencia artificial generativa. Y sí que es verdad que es muy tentador utilizarla al 100%, pero creo que es muy valiente la postura de no, oye, aquí en el diario.es no queremos sustituir a los humanos, queremos que sea una herramienta que los complementa y como tal nunca vamos a publicar algo íntegro realizado por inteligencia artificial generativa. Claro, nuestra declaración de inteligencia artificial lo que decimos es que la podemos utilizar para crear textos experimentales siempre que avisemos o para traducir ciertos datos de una base de datos o para quitarle tareas farragosas a un redactor, ¿no? Y que pueda dedicar más tiempo a lo que realmente tiene valor. ¿Qué más cosas, digamos, que sean éticas periodísticamente crees que podemos hacer? Bueno, creo que una cosa muy interesante es precisamente lo que comentas de quitarse las tareas más farragosas. Tú puedes tener pánico a la hoja en blanco y le puedes decir a una inteligencia artificial generativa, oye, quiero hablar sobre esto, proponme 20 ideas. Y a lo mejor de esas 20 ideas, combinando 3 o 4, te da como la semilla inicial para empezar a escribir. Y luego también, como en la última fase del proceso creativo, tú ya tienes tu artículo, tu pieza, lo que sea que hayas escrito, le puedes decir que te ayude a revisarlo para ver si las ideas fluyen bien, para ver si lo puede entender todo tipo de audiencia, para ver si, pues si lo vas a publicar en LinkedIn, si se adapta un poco al lenguaje que se utiliza en LinkedIn, o sea, como un proceso de revisión. Entonces, a nosotros nos gusta mucho potenciar su uso al principio del proceso, que nos ayude a encontrar ideas, y al final del proceso, que nos ayude a revisar la pieza que ya hemos generado. Pero sí que creemos que la parte media es la parte donde el humano tiene todo su valor, la parte de redacción, de redactar, de cotejar, de investigar, de escribir, de pararse y pensar y decir, oye, esto es lo que quiero contar y lo quiero contar así. Absolutamente. En todo caso, la idea es esa. Siempre es bueno hacer ese doble chequeo para no dar nada por sentado. Juan, no digo que tus respuestas no sean buenas, pero son muy pelotas las inteligencias artificiales, ¿no? Siempre nos dan la razón estos bots.
son muy complacientes. Hay que tener un poco de cuidado con eso también, porque cuando le pides que te revisen un texto te van a decir que es maravilloso, que es perfecto, que tal. Entonces, siempre hay que forzarles un poco para que te hagan una crítica un poco más en profundidad y que te pueda resultar útil a la hora de la verdad. Pues vamos a terminar la entrevista. Voy a dejar que la última pregunta la haga la inteligencia artificial. No sé si tú, inteligencia artificial, tienes algo que pedirle al experto que hace formaciones en inteligencia artificial. Vaya, me encanta la idea. Pues claro, yo le haré una pregunta. Juan, como alguien que forma periodistas en IA, ¿qué te gustaría ver en el futuro de las herramientas de inteligencia artificial para facilitar aún más la vida de los periodistas? ¿Hay alguna función o mejora que te parezca un sueño pendiente? Bueno, es verdad que las herramientas de inteligencia artificial van mejorando. Ahora, por ejemplo, cuando ya le pides información sobre un tema determinado, a veces te incluye enlaces o te cita de qué documentos ha sacado esta información. Pero bueno, para mí lo más interesante creo que sería mejorar la explicabilidad o la verificabilidad de la veracidad del contenido que te está devolviendo. Eso tiene todo el sentido del mundo. Es decir, que la IA no solo te dé una respuesta, sino que te muestre claramente de dónde viene cada dato, para que así sea mucho más fácil comprobarlo. Vamos, que la IA sea como un compañero transparente que te dice, mira, esto lo saqué de aquí y de aquí. Pues ojalá vayamos en esa dirección. Gracias por la respuesta, Juan. Pero qué pelota es. Juan Alonso, formador en inteligencia artificial en Cloud District y la nave nodriza. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Inteligencia artificial, gracias por la ayuda. Pues muchas gracias a ti. Y nada, hasta la próxima. Aquí estaré cuando quieras. Y antes de marcharnos... Gracias a Kit Digital, empresas como Seba Calzados han digitalizado sus negocios. Con la ayuda del Kit Digital te pone al alcance tecnologías que tienen otras empresas que son más importantes y te ayuda el acceso a esa tecnología. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.